Hola, ¿qué tal? Caminantes del multiverso, bienvenidos a este su canal, Ravnica Ciudad de Gordos. Mi nombre es Manu Cortés y el día de hoy hablaremos de dos temas muy especiales, los cuales son las barajas de campeonato mundial de los años 2004 y 2005, ya que marcan dos eras muy diferentes. La del 2004 se considera la última era de la edad antigua del juego y la de 2005 se considera la primera de la edad contemporánea del juego. Son barajas muy importantes, son barajas muy poderosas y son barajas de bastante buen ritmo de juego, bastante carga de poderío de spells. Muy importantes estas dos barajas para el desempeño de la historia de Magic en la época de los World Championship. Así es que pues, sin más por el momento, vamos a empezar el profundo análisis a las cartas, a las barajas. Entonces, pues, vamos a darle con todo y esperemos que podamos tener una agradable plática sobre Magic el Encuentro. Y pues muy bien, vamos a iniciar con la baraja del año 2004. Es una baraja muy importante. Es una baraja creada por Julian Neilhem, la cual fue conocida en su tiempo como la baraja de Eternal. La baraja Eternal, una baraja muy poderosa, una baraja que tenía mucha dinámica y mucho movimiento en cuanto a sus cartas se refería, pero sobre todo tenía una increíble capacidad de poder reciclar hechizos de cementerio y jugar con mecánicas referentes a aprovechar más que nada la dinámica de ciclo o ciclar. El cycling era muy importante en estos años y nos daba pues mucho juego, mucha dinámica, mucha velocidad. Esta baraja pues era muy peculiar, ya que era una combinación blanco-verde que en aquella época, aunque no lo crean, era un poquito nuevo jugar esa combinación a nivel competitivo porque descuidaba algunos aspectos. Pero en otros la baraja Eternal Cycling era muy poderosa, ¿no? La primera carta que debemos de analizar de esta baraja es la Testigo Eterna, la Eternal Witness. La Eternal Witness es la verdad una carta muy importante en la historia del juego, ya que la Testigo Eterna pues es una criatura humano chamán de un maná incoloro y 2 verdes con poder de 2, resistencia de 1. Pero sobre todo la Eternal Witness es una carta que cuando entra a juego te regresa a tu cementerio cualquier carta. Antiguamente era más común ver que se regresaran tierras o criaturas. Algunas eran muy específicas como artefacto o encantamiento. Sin embargo, pues vaya, la Testigo Eterna te regresaba cualquier carta de cementerio a mano, lo cual te daba una capacidad de reciclaje bastante extensa. Otra carta de este mazo que hacía una dinámica muy distinta, pero compartía nombre parcial con ella, era el Eternal Dragon. Por eso la baraja se llama Eternal Cycling, por estas dos cartas. El Eternal Dragon era un dragón de 3 manas incoloros, 2 blanco, tenía la habilidad de volar y tenía una habilidad llamada Ciclo de Planicie. La habilidad de ciclear tierras específicas pues es muy antigua, es muy vieja en el juego. Sin embargo, el ciclear una tierra en específico de un tipo o clase sí era novedoso. La Eternal Dragon era una carta muy especial porque, pues vaya, era muy
fuerte, muy fuerte. Y pues vaya, nos daba bastante juego, bastante buen juego, y se movía bastante en el mazo. Un saludo a Antonio, un saludo a otros habituales seguidores del live. Un saludo a Moni Clifford, sigan su canal. Y bueno, vamos a seguir analizando la baraja Eternal Cycling, campeona del mundo del año 2004. El Eternal Dragon, decía yo, es una carta de la expansión Scourge, de la expansión Castigo, que era muy importante. Un dragón volador, 3 incoloros, 2 blancos. Era bastante dinámica la carta en cuestión de ataque y defensa, porque era una 5/5, algo muy vital en aquel tiempo, volaba. Pero repito, tenía una habilidad llamada Ciclo de Planicie. Tú pagabas 2 incoloros, descartabas al dragón y buscabas en tu librería una carta con la identidad, con el tipo planicie. Nunca dice que básica, ojo. Podías ir por cualquier planicie dual. O en este caso, pues hoy día, como existen los triomas, en el formato Commander, el Eternal Dragon se ha puesto de moda últimamente, una vez más, porque te deja hacer tutores en Commander, ¿no? En formato moderno nunca se ha dejado de jugar el Eternal Dragon. Y en el año 2004, en la baraja Eternal Cycling, fue un gran protagonista. Aparte, el dragón tiene una habilidad bien particular. Dice que tú puedes pagar 3 incoloros y 2 blancos, o sea, el mismo coste de mana que tiene, y regresar esta carta de tu cementerio a tu mano. Solo puedes jugar esta habilidad durante tu mantenimiento, durante tu on-keep, pero vaya, es una carta que se autorreciclaba muy bien. El Eternal Dragon era un ejemplo de la versatilidad en una carta, y sobre todo que pues aquí el deck se buscaba mucho aprovechar de las dinámicas que ya iban de salida de castigo, alianzas, juicio, tormento, ¿no? Después el deck, entre sus otras grandes cualidades, repito yo, abusaba mucho del cicleo. Astral Slide era un encantamiento de 2 incoloros y un blanco, que era muy claro en su habilidad. Por ser un encantamiento de una habilidad permanente y estática, y el encantamiento lo que hacía era que siempre que un jugador cicleara una carta, tú podías remover una criatura de juego y devolverla al juego inmediatamente. Entonces, vaya, decía que siempre que un jugador cicleara, no tenías que ciclear solamente tú. Entonces, cuando él ciclea, hace una habilidad que hoy ya conocemos como Blink. Blinkear o blinqueo, que es entrar y salir de juego. Es parecido a Face Out o salir de fase, pero esta es más rápida porque es inmediata. No estás en la misma fase, no. Al momento, como un instante. Entonces la baraja blinkeaba mucho a la Testigo Eterna, que cuando entraba te regresaba una carta a la que fuera del cementerio a mano. Y muchas veces el combo era regresar al Eternal Dragon. ¡Pum! Ibas por acelerarte, por moverte, por mantener tu baraja moviéndose, válgase la redundancia, barajeando. Y al momento de ciclear, pues tú robas. Entonces eso era, wow, una dinámica de juego impresionante. También tenía una criatura que era el Viridian Shaman, que cuando entraba a juego destruía el artefacto objetivo. En esta baraja era muy importante el Viridian Shaman, porque él volaba los artefactos y pues vaya, pues te daba mucha facilidad para quitarlos. Entonces, pues vaya, era algo muy potente en aquella época, ya que veníamos saliendo de Mirrodin, que era un bloque en el que se jugaba mucho artefacto. Entonces el Viridian Shaman te mantenía a raya la mesa y en orden esa situación. Volviendo a las cartas con ciclo, recordemos que el deck cicleaba mucho. Teníamos la carta de Renewed Fight o Destino Reescrito, la cual te permitía ganar 6 vidas, o tú la podías ciclear por 2 incoloros y un blanco, descartarle y robar carta, y ganabas 2 vidas si la cicleabas.
Entonces era un sí o sí ganar vidas, recuperar vidas, y al momento de ciclear se disparaba la habilidad de encantamiento y te hacía un blink espectacular con la Testigo Eterna, con la habilidad en llama, no con el Eternal Dragon, ¿no? Algo súper potente, súper duro. También la carta llevaba uno de los clásicos del formato, también de expansión Castigo, que era el Decreto de Justicia. El Decreto de Justicia costaba doble de X, 2 incoloros, 2 blancos. Si tú lo jugabas ponías X cantidad de ángeles blancos voladores 1-1. En juego avanzado tú ponías ángeles. Ya habías tú cicleado, buscado tierras, ya estabas acelerado. Pero en primeros turnos tú la podías ciclear pagando 2 incoloros, 1 blanco. De igual forma cicleas, robas. Y siempre que cicleabas el Decreto de Justicia te ponía X cantidad de soldados 1-1 en juego. Algo brutal, algo espectacular. Te dejaba campo, te dejaba tokens, te movía la dinámica del juego de una forma muy impresionante, ¿no? Siguiendo con las cartas de cicleo, tenemos la Venganza de Akroma. 3 manas incoloros, 2 blanco, era un instantáneo. Destruías todas las criaturas y todos los encantamientos, o la podías ciclear por 3 y simplemente robaba una carta. Y repetimos la fórmula: ciclo, blink, blink, hago algo. Muchas veces tú ciclabas tu Venganza de Akroma para robar cartas en primeros turnos, y cuando el bendito encantamiento te blinkeaba la Testigo Eterna, te devolvía la mano la Venganza de Akroma para que tú pudieras volar mesas si lo necesitabas, ¿no? Una carta muy potente, una carta hoy día clásica del formato Commander, la verdad es que muy buena. También el deck se apoyaba en unos spells para mantener en orden la mesa. Jugaba el Plow Under, que es una carta deliciosa, igual hoy día muy usada en el formato de Commander, que tú pagas 3 incoloros, 2 verdes y pones 2 cartas de tierra en la librería de su propietario. No las destruyes, no las echas a mano, no las mandas a tope, las mandas a barajear. Te deshaces de 2 tierras, ya sean tuyas o del rival. Generalmente se ocupaba para la estrategia de joder al rival. Entonces, pues vaya, era muy potente jugar esta cosa, ¿no? Muy dinámica, muy útil para mantener a raya tu mesa. De igual manera el deck se apoyaba en la Ira de Dios, que es el barremesa por excelencia, sobre todo en el color blanco. La Ira de Dios, pues todos la conocemos, ha sido reimpresa una cantidad impresionante de cosas, de veces, de sets, ha sido reimpresa muchas veces la Ira de Dios. Y la Ira de Dios, por 2 manas incoloros y 2 blancos, destruye todas las criaturas y no pueden ser regeneradas. Algo muy importante en esa época, e inclusive en la época actual, que tú puedas destruir criaturas y que no se puedan regenerar, porque regenerar es una habilidad que a veces nulifica la limpieza de mesa. Y pues vaya, cuando un jugador limpia mesa es porque realmente requiere mucho de esa limpieza para hacer el juego a su conveniencia. Y pues bueno, por último vamos a analizar que el deck llevaba Crecimiento Exuberante, Rampant Growth, que pues es un acelerador más, que pues vaya, se los juro, yo lo viví en carne propia. Este mazo te jugaba el bendito Rampant Growth 5, 6, 7, 8 ocasiones, porque la Testigo Eterna estaba regresándote el Crecimiento Exuberante a la mano. Entonces pues vaya, es algo muy intenso, pero pues wow. Era un deck que reciclaba demasiado. Reciclaba en cantidades enormes, en cantidades espeluznantes, podría yo decirlo. Era un deck muy poderoso, muy poderoso. Después vamos a tomar en cuenta que esta baraja fue dominante en su época, fue muy novedosa por las dinámicas que solía jugar, pero vaya,
Al año siguiente pasó algo que era inaudito, era inédito en la historia de Magic the Gathering, y es que, caramba, nunca había pasado que repitiera combinación de colores dos campeones del mundo de diferentes jugadores de forma consecutiva. Eso jamás había sucedido. Habíamos tenido barajas que coincidían en uno o dos colores, o inclusive colores completamente distintos, pero nunca habíamos tenido la gracia o la suerte de que fueran dos barajas con los colores idénticos las que repitieran la victoria en el campeonato mundial. La verdad es que un saludo al amigo David Leiva, mi buen amigo Cusi Loco. Papu, ¿cómo estás? Me da gusto verte por aquí, estamos aquí en el canal, espero que nos sigas y nos puedas seguir acompañando durante este en vivo. En esta ocasión estamos tocando el tema de las barajas campeonas del mundo de Magic the Gathering, y en este momento estamos en el año 2005, vamos apenas a entrar al 2005. Vamos a analizar la baraja de Katsuhiro Mori, una de las barajas más replicadas en la historia del juego entre el año 2003 y el 2008, por su versatilidad, por su forma de acompañar el juego y porque abarcó dos bloques muy importantes en la historia de Magic, que son Ravnica Ciudad de Gremios, Dissension y Pacto de Gremios, y también abarcó Campeones de Kamigawa, Traidores de Kamigawa y Sombras de Kamigawa. O sea, fue una cuestión de bloque muy bella, muy hermosa, en la cual el bloque pues fue muy compactado en dos temáticas que combinó muy bien este mazo. Un mazo muy interesante porque nacían las denominaciones de gremios. Este fue un mazo conocido como el Selesnya Legends, Selesnya Leyendas. El mazo jugaba una cantidad impresionante de cartas de velocidad y aceleración. Primero que nada, la brutal y bestial reimpresión de Aves del Paraíso. Las Aves del Paraíso nos habían acompañado desde Alpha hasta tiempos remotos como quinta expansión. Sin embargo, en Ravnica Ciudad de Gremios volvieron las Aves del Paraíso como parte de las mecánicas precisamente Selesnya. Y el Ave del Paraíso, para quien no la conozca o quien no la recuerde, es una criatura de un maná verde 0-1 con la habilidad de volar, que tú la tapeas y te genera maná de cualquier color. Una auténtica piedra de maná con patas y voladora. Cero ofensiva, pero sí muy defensiva, porque podías bloquear y generar un maná. Esa es una habilidad que muy pocas cartas te han brindado, sobre todo que puedes bloquear voladoras al ser una criatura voladora. Después, hablando de las buenas ideas de Wizards, se les ocurrió reimprimir los antiguos, viejos, pero siempre útiles elfos de Llanowar. Los elfos de Llanowar son una criatura que también nos ha acompañado desde Alpha, y son una criatura elfo, un maná, 1-1, que tú los girabas y te generaban un maná verde. Pero ¿será suficiente aceleración esto? Para nada. No le bastaba al señor Katsuhiro. Él metió también en su baraja a los elfos del bosque. 2 manás incoloros, un maná verde, 1-1. Cuando elfos del bosque entraban a juego, te buscaban un bosque de deck a juego, y el bosque entraba acorde a su reglamento. Recordemos que algo muy importante de Ravnica como bloque es que nacieron las Shocklands. Las Shocklands eran unas tierras duales con las combinaciones de maná de los gremios, pero replicando las mismas combinaciones que nos habían regalado las primeras tierras duales de Alpha hasta revisado. Tenían el arquetipo, lo único condicionante que tenían era que te pedían pagarles 2 vidas para que estuvieran enderezadas en juego, ¿no? Cuando entraban.
Entonces lo que hacías tú era que turno 1 jugabas a Del Paraíso, turno 2 jugabas un Elfito de Jenova, turno 3 metías los Ojos del Bosque, e increíblemente en turno 3 tenías disponibles 3 manás para jugar. Algo brutal, porque ya habías jugado algo de coste 3. Y toda esa aceleración tenía un propósito, porque también el mazo jugaba Alcance de Kodama, Kodama's Reach. El Alcance de Kodama salió en el bloque anterior en Kamigawa y es uno de los sorceries más jugados en la historia del juego, el cual era de coste 2, incoloros, 1 verde, te buscaba 2 tierras básicas, una juego girada y otra mano. Y podías bajar tierra de turnos, que me lo habías hecho aún. Así es que el deck metía muchísima aceleración. ¿Y cuál era la finalidad de esa aceleración? Pues bueno, a lo mejor después de haber buscado en tu mazo con Congregation at Dawn, que es uno de los hechizos de tutor o de buscador más jugados de la historia, por 2 verdes y un blanco, tú buscabas 3 cartas de criatura y tú las ponías en tu tope en cualquier orden. Entonces tú preparabas el terreno rampeando, acelerando, Congregation at Dawn y ¡fum! Ibas por tus armas para destrozar al rival. ¿Cuáles eran tus armas? Las criaturas que le dan el nombre al mazo, Celestial Legends, leyendas de Kamigawa, que eran más fuertes y más poderosas que las de Ravnica de esa combinación. Criterio personal, no sé lo que opinan los demás, pero así era. De entrada jugaba a Arashi, el cielo ascendente, un espíritu legendario que tú le podías pagar por 5 manas, una 5/5. Tú le podías pagar X y 1 verde, girarla y le hacía X daños a cualquier criatura con la de volar. A lo mejor no muy impresionante, pero tenía una habilidad de aquella época llamada Channel. Channel te permitía jugarla en tu mano, pagando 2 verdes y X, descartar a Arashi y hacer X puntos de daño a cada criatura con la habilidad de volar. Entonces tú puedes quitarte a todas las voladoras de un jalón, ángeles, demonios, dragones, que son los clásicos molestos del formato. ¡Pum! Bajan, cabrón. Bajan. Una cuestión clásica del verde de subir voladores, ¿no? Jugaba y la verdad es que jugaba muy bien y sobreexplotaba muy bien a una carta que era Kodama del Árbol del Norte. El Kodama del Árbol del Norte era una criatura legendaria espíritu con la habilidad de arrollar 6/4. Kodama del Árbol del Norte tenía Hexproof antes de que Hexproof tuviera nombre. Tenía protección contra hechizos y habilidades de tus oponentes. Entonces era una criatura muy grande con poder de 6 que arrollaba y era intocable. Una joya de bestialidad. Por último, en el apartado de leyendas agresivas, ahorita vamos a ver la mejor carta del deck, era Yosei, la estrella de la mañana. Yosei es un dragón legendario de aquellos dragones de Kamigawa, dragones espíritu, que por 4 manás incoloros y 2 blancos te daba una criatura voladora 5/5 que siempre que muriera, el jugador objetivo, tú le podías tapear 5 permanentes que no se iban a destapear. Los incapacitaba. Podías girarlos o desgirarlos, pero los incapacitaba horrible. Entonces te daba mucha ventaja de control mesa el buen Yosei cuando se iba, cuando moría. Y eso no acaba aquí. Tenía otra criatura muy poderosa, impresionantemente clásica en la historia del juego, que era la Seedborn Muse, la musa nacida de las semillas. Era un espíritu, 3 manas incoloros, 2 verdes, y era una 2/4. Aparentemente nada realmente impresionante, pero decía que tú destapeabas todos tus permanentes en la fase de destapear de todos los jugadores. Una carta
poderosísima, brutal, que te daba ventajas impresionantes y era una carta que, vaya, anulaba cualquier posibilidad de que te agarraran sin defensa, ni atacando ni casteando. Una carta que hoy día es muy apreciada y valorada en el formato Commander, muy jugada. La Musa es una perra que todo el mundo juega, pero vaya, es una carta super overpower. Está muy encima de la regularidad de lo que podemos decir controlable. La Musa debe de morir cuando juega, o sea, increíble, impresionante. Uf. Y si hablamos de cartas poderosas, yo creo que una de las estrellas del mazo era el Jitte de Umezawa. El Jitte de Umezawa es uno de los equipos más grandes, más bellos, más hermosos y que a lo mejor nunca debieron de haber sido creados en la historia. Un equipo que baja por 2 manás, se equipa por 1. El Jitte de Umezawa dice que siempre que la criatura que lo porte, que lo utilice, haga daño de combate de cualquier tipo, a criatura o jugador, tú le vas a montar 2 contadores, no a la criatura, al Jitte. ¿Por qué? Porque tú vas a poder quitarle uno de esos contadores al Jitte en cualquier momento, una habilidad que es activada pero es velocidad instantánea, y tienes 3 opciones de qué hacer con cada contador. Puedes darle +2/+2 a una criatura, sea tuya o no, -1/-1 a una criatura, o simplemente decir, bueno, voy bajo de vidas, quiero ganar 2 vidas con el Jitte. 4 si le quitas contadores. Obviamente el Jitte te permitía atacar, pegar, estar montando esa dinámica de juego en base a decir tú, quiero quitarle o no quiero quitar en este momento al Jitte contadores. Simplemente era jugar una estrategia muy sólida en base al Jitte, una estructura muy fuerte, y llevaba su control el mazo, también llevaba control muy fuerte. De entrada, la aguja medular. La aguja medular es un artefacto que cuesta 1 mana y debes de nombrar una carta que no sea tierra básica, ¿no? Dice la aguja medular que no se pueden activar ni resolver habilidades que provengan de esa carta. Entonces la aguja medular es una de las herramientas de control estático más poderosas, más fuertes, más duras en la historia del juego. Y es estática la aguja, es un permanente. Entonces es una carta brutal y poderosa, que la verdad es que sí te da mucha ventaja en el juego cuando tú la juegas. Y es un clásico de todos los formatos. También el deck jugaba Seed Spark, que era una carta un poco hoy día ya vulnerable, porque costaba 3 incoloros, un blanco, destruías artefacto o encantamiento, y si jugabas verde para castearlo, podías poner un token de Sapling verde 1/1. Ya realmente hoy día no es una carta tan impresionante, pero en su momento fue muy fuerte, muy jugada. Y como método de control también tenía Glare of Subdial, que era un encantamiento de 2 incoloros, un verde y un blanco. Tú tapeabas una criatura destapada bajo tu control y podías tapear un artefacto criatura del jugador que fuera. Una carta muy importante. Cabe destacar que, para sorpresa de muchos, esta baraja no incluyó a una de las cartas de Kamigawa, también de mayor potencia, de mayor influencia, de mejor dominio del juego, que fue el trompo adivinador del Sensei, o el Seizing Divine Top, para sorpresa de muchos. Y aunque sí vio juego en el campeonato mundial, pues el Sensei Divine Top no fue parte de la baraja campeona del mundo, aunque sí dejó una marca imborrable en la memoria de los jugadores, así como lo dejaron el Jitte de Umezawa y la Musa. Y obviamente el furor, que fue el regreso de las Aves del Paraíso,
y de los elfos de Yanowar. Algo poderoso, algo impresionante, algo que a todos los jugadores pues nos dio mucho gusto y alegría poder tener, poder ver, poder contemplar. Y pues cabe mencionar que Ravnica llegó al multiverso. Ravnica llegó aquí al juego a hacer una expansión súper importantísima para la identidad de los jugadores. Wizards of the Coast, tratando de darle identidad a las combinaciones de maná dobles, o sea, jugar dos colores, decidió desarrollar una historia y darle un nombre a cada combinación de maná. En videos pasados tocamos el tema de las identidades de maná, y uno de los videos especiales que hicimos sobre eso fue precisamente la dualidad de maná, los gremios como identidades de maná. Y vaya, este deck jugaba una que era la Selesnya, que era el blanco y el verde. Los Selesnya eran los amigos de la pureza, de la naturaleza, en la plano ciudad de Ravnica. Así como los Boros eran la policía que mantenía controlado todo y hacía cumplir las leyes de los Azorios. Los Azorios, que desde el Senado creaban todas las leyes, mandaban a los Boros al cumplimiento de las leyes. Los Boros es la identidad blanco-roja. La Azorio, la identidad que estructuraba las leyes, era la blanco-azul. También teníamos a la identidad del combinado Simic, que eran los verde y azul, los señores de la ciencia y la evolución, aunque también del lado de la ciencia, pero del lado de la ciencia del caos y de la destrucción, pero sobre todo de la innovación y de las máquinas, era la Liga Iset, que eran los azul y los rojos. También teníamos la combinación de mana Gruul, que era verde y rojo. Los clanes Gruul son brutos, bárbaros, salvajes, pero era una de las epítomes del agro, del juego agresivo, violento y sin control, ¿no? Entre las identidades también existía el orden. La identidad blanco-negra era la identidad de el Sindicato Orzhov. El Sindicato Orzhov llevaba la religión en Ravnica y era la identidad de mana blanco-negro. Ellos creían que el único y verdadero Dios era el dinero mismo. En su iglesia, en su basílica, el altar no tenía un Dios. Y cuando la gente preguntaba cuál era el Dios que adoraban, te pedían poner tu limosna ahí. Ese Dios era el dinero. De igualmente, en las identidades de maná encontramos a otras identidades no tan extremistas, pero sí con alma propia, como lo fueron la Golgari. La Golgari es el verde-negro, ellos son parias, son los que nadie quiere en la ciudad, los que viven en las alcantarillas, pero también creen en la vida después de la muerte. Son los zombies que siguen adelante y que florecen después de morir. Para entrar al gremio debes de morir y renacer. Y renaces en una nueva y mejor persona acorde a sus creencias. En las profundidades, en el circo, estaba el culto de Rakdos. Rakdos era un poderoso demonio, muy fuerte y muy vanidoso. Y su culto, el culto de Rakdos, eran los amantes del caos y la destrucción, como lo profesaba su dios, el demonio Rakdos. Rojo-negro, la más pura y sincera violencia. Por último, y no menos importante, en la trama nos sorprendieron con que solo existían 9 gremios. Nos faltaba una combinación. Caramba, ¿qué problema era eso, no? Pero no nos faltaba una combinación. La Casa Dimir era un grupo de espías que estaban bajo las sombras y era un secreto que muy pocos conocían. Los Dimir se encargaban de eliminar a aquellos que no hacían lo que el Sindicato Orzhov o lo que el Senado Azorio o lo que la policía Rakdos no quería hacer,
tal vez acabar con un clan enemigo que los Gruul no pueden acabar, o cambiar de líder en el gremio Golgari. A lo que voy es que los Dimir hacían el trabajo sucio que los demás no querían hacer, y los Dimir eran representados por los colores azul y negro, los colores más importantes dentro de la jugabilidad del Control. Azul y negro era una combinación muy especial para muchos la trama fue apasionante, envolvente, e inclusive se los puedo decir que fue refrescante para el juego. Muchos jugadores tuvieron la fortuna de iniciar en Ravnica, otros tantos fueron atraídos al juego hasta Ravnica porque no les importaba centrarse en jugar un solo color, querían jugar más de uno sin que nos vieran como un bicho raro, y nació la identidad gremial, la identidad de gremios. Gracias a que tengo yo ya muchos años afortunadamente en este bello juego, yo inicié a jugar precisamente en esta época de transición del año 2004 a 2005, aunque todavía estaban de moda las cartas de 2003, y muchos jugadores que yo conocí que iniciaron en Ravnica le agarraron tanto apego, amor y pasión a sus gremios que jamás dejaron de jugar esos colores. Inclusive algunos de ellos llevan tatuada en su piel el símbolo, el logo de identidad de cada uno de los gremios. La verdad es que este podcast del día de hoy ha sido muy refrescante para mí, muy gratificante. Hemos hablado de cosas muy importantes para la historia del juego, como lo fueron pues un poquito de Kamigawa, Ravnica, las grandes barajas verde-blanco que vimos el día de hoy, ambas con temáticas muy diferentes. La verdad es que es muy poderosa la baraja Selesnya Legends, aunque la baraja Eternal Cycling es una de las barajas más versátiles de la historia y más dinámicas de jugar, y creo que es muy apreciable y es muy meritorio poder jugar con algo que te gusta, que te agrada, que lo sientes cercano a ti. Un saludo a Joaquín, bienvenido al podcast, y a todos aquellos que van incorporándose. Un saludo a Moni Clifford, sigan su canal por favor, excelente contenido. Y vaya, creo yo que este viaje por el multiverso está siendo algo bello, algo hermoso. Seguiremos analizando en el canal todos y cada uno de los decks campeones del mundo. Una vez que terminemos con esa saga, los sorprenderemos con una nueva. Pero la saga de los campeones del mundo nos deja enseñanzas muy importantes, sobre todo en el ámbito de qué te gusta jugar, cómo te identificas con el juego, si ya iniciaste, qué fue lo que te enamoró, si quieres iniciar, qué te puede llegar a atraer a lo mejor. Pero algo muy importante es que vas aprendiendo de ti mismo, que el juego está ahí para ti y tú puedes tomar lo mejor o lo peor de él y usarlo para ti y para aprender un poco de él. Al final del día, Magic es un camino en el cual encuentras personas y esas personas se incorporan al juego, y a veces mesas de juego casuales se vuelven amistades eternas, tan eternas como la Eternal Witness. Y vaya, es una de las cartas favoritas de muchos porque es una de las cartas con el arte más bello y exquisito de Terence Nielsen. Terence Nielsen la verdad es que ha hecho cartas espectaculares para Magic, auténticas obras de arte. Y a pesar de que no es mi artista favorita, pues respeto y amo mucho el trabajo de Terence Nielsen. Así es que, caminantes, me da mucho gusto estar con ustedes, me encanta estar con ustedes, pero ha llegado el momento de encender la chispa y partir a otro plano. Así es que les mando un saludo, un abrazo, bendiciones y adiós.